Bien, acompáñenme por favor a Apocalipsis 1 y nuevamente vamos a ponernos de pie, por favor, quien así bien lo considere, y vamos a leer estos versículos del 12 al 16. Lo vamos a leer juntos, pero de la siguiente manera. Yo leo hasta la siguiente coma y ustedes van a leer de esa coma a la siguiente coma o al siguiente signo de puntuación, y así vamos a estar interactuando, no de versículo en versículo, sino de signo de puntuación en signo de puntuación. ¿Me hice entender? Sí. Amén. Empecemos. Así dice el Señor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vi 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén. Padre eterno, Señor, ninguno de nosotros es digno de tu gloria, Señor, y de tener comunión contigo. Mucho menos somos dignos de llevar tu mensaje, Señor. Pero tú, por tu gracia, nos has permitido verte, nos has permitido, Señor, ser Padre, ver tu gloria, nos llevas en un proceso en el que cada día la podemos ver mejor, Señor. En esta mañana venimos a tu palabra, venimos como iglesia para poder verte, Señor, para poder ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones estén atentos, porque no se trata de un asunto de la vista, se trata de un asunto del corazón, que pueda ser grabada, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que sea grabado tu carácter en nosotros, Señor, y que de esta manera manifestemos esa gloria que es grabada en nosotros, de la cual somos conscientes en nuestra vida, manifestarla a otros para que también pueda verla, Señor. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomemos asiento, por favor. Veía una película hace unos meses. Me gustan a veces esas películas como medievales o de armaduras y todo este tema, y también, bueno, en algunas ponen allí dragones, y había una donde había un dragón al cual llevaban a unas chicas allí para sacrificio, las entregaban a este dragón para que él las matara y las devorara, pero una de ellas logra hacer una amistad con el dragón, y resulta que él se vuelve ahora, al principio cuando ella lo ve, obviamente trata de huir, y hay que temor, porque ella ve la grandeza del dragón y lo poderoso que es y el daño que le puede hacer por su debilidad, por su insuficiencia frente a esa grandeza. Pero ahora el dragón se hace amigo de ella, y ahora ella, a quienes la entregaron en sacrificio, sale a enfrentarlos con el dragón del lado suyo. Ya pasa de ser un temor por la fuerza a que esa fuerza participe ahora del lado de ella, hermanos. Y es una corta introducción, porque el día de hoy estaremos hablando de esto. Es maravilloso lo que estamos viendo en estos versículos. Se nos está hablando de un Cristo glorificado, que creo que si le viéramos de esa manera, lo primero que sentiríamos sería temor. De hecho, vamos a ver dentro de 8 días cómo Juan siente eso y cae postrado delante de él. Hay temor, pero después de ser evidente la grandeza de nuestro Señor, de que se muestre de una forma grande, poderosa, justa, y que no tiene por inocente al culpable, y que nosotros somos culpables por nuestro pecado, Él muestra su amor y su gloria se manifiesta plena. Porque no es solamente mostrarse como un Dios temible, que lo es mostrarse para nosotros como un Dios que ama, y que en ese amor nosotros somos fortalecidos y ese temor es echado fuera. Hermanos, los únicos que quedan en el temor al Señor
¿se acuerdan lo que vimos en Santiago? Los demonios, ellos creen que Dios es uno y tiemblan, le temen, pero ellos no pueden ser conscientes del amor, pero nosotros sí. Y el temor debe desaparecer, no la reverencia, como veremos también dentro de 8 días. Este hombre sigue reverente delante de Dios, de Jesús, pero ya no con ese temor, porque sabe que lo que él está expresando es amor hacia él. Espero hacerme entender. Así que hablaremos de Jesús glorificado en medio de su iglesia. Jesús glorificado en medio de su iglesia. Hermanos, la voz de Dios, la voz de Jesús debe llevarnos a ver su gloria. Juan estaba en el Espíritu, recuerdan, y estando en el Espíritu oyó una voz a su espalda, una voz que era una voz de urgencia, una voz potente como de trompeta, que anunciaba, y decíamos hace 8 días, que anunciaba principalmente la venida de un rey en victoria. Y ahora él se vuelve para ver, o para poder tener una imagen visual de esa voz que él ha oído. Él desea ver la voz, dice allá en el primer versículo. Me volví para ver la voz. Él desea ver la voz, él desea conocer de quién proviene, y al voltear él ve una imagen que, como veremos, le es familiar. Pero hay duda porque no es lo que él recuerda. Juan está a punto de ver a Jesús, pero de una forma más clara. Hablamos hace 8 días que él estaba entonces en el Espíritu y que estaba en el día del Señor. Y lo relacionábamos, ¿no es cierto?, ¿con qué? Con nuestra reunión en el día de hoy, donde venimos de forma especial a oír su palabra. Esta mañana estamos oyendo la voz de Jesús, la voz de Dios, y deberíamos venir preparados para oírle. ¿Eso qué significa, hermanos? Sé que hay problemas, sé que hay situaciones difíciles, sé que hay cosas que tenemos que hacer y que atender, pero estamos aquí para oír su voz. Venir en el Espíritu, fuera de la carne, fuera de las cosas que tienen que ver con este mundo directamente, y venir para oír su voz, dispuestos a escucharle y anhelando oírle. Y oímos su palabra, hermanos, y cuando lo hacemos de esa manera ocurre algo, y es que le vamos a ver, porque nuestros ojos son abiertos también como nuestros oídos para poderle ver, para que su gloria, la cual es manifestada en su palabra y por medio de su palabra, sea clara para nosotros cada vez más. Y no solo eso, hermanos, sino que entendamos que esa gloria no es una gloria distante, sino que cada aspecto revelado que habla de su carácter actúa en favor de su iglesia. Así que cada vez que nos congregamos debemos ver su gloria y ser más conscientes de su gran amor hacia nosotros, y eso debe llevarnos a cambiar. Hermanos, pedirles un favor. Sé que acabé de decir algo que de pronto genera pensamientos. ¿No debemos temerle al Señor? ¿Acaso no debemos temer? No se queden con eso, hermanos. Porque a veces de pronto cuando escuchamos algo que quizás decimos, no, eso no es correcto, nos quedamos dándole vueltas a eso y perdemos de vista el resto de cosas. No nos quedemos en eso. Yo lo que quiero decir es que al Señor hay que temerle. Pero hermanos, Él viene y nos dice, como dijo acá y como leímos en Daniel, no temas, porque yo te he amado. No temas, porque yo te he amado. Soy un Dios temible, pero para ti que te he concedido el creer, ahora es amor. Ya no hay juicio, ya no hay castigo, ya no hay condenación. El carácter del Todopoderoso, hermanos, de aquel que está por encima de todo, se nos revela a nosotros cada mañana aquí, cada día, pero de forma especial hoy, y debe llenarnos, hermanos, de ánimo y de consuelo cuando vemos esta imagen de Jesús. Al entender que todo ese carácter que podría destruirnos solamente con pronunciar una palabra, no necesita mucho esfuerzo porque es un Dios todopoderoso y nosotros somos simples criaturas débiles. Podría destruirnos, pero todo ese carácter soberano, fuerte, poderoso, justo, que incluso no solamente podría, sino que debería actuar para destruirnos por nuestro pecado, actúa en favor de nosotros como iglesia.
Jesús no solo es una voz. La Biblia no son solo palabras. Su palabra no es solo información y conceptos. Su palabra no son solo doctrinas y teología. Su palabra es una persona y es Cristo revelándose a nosotros, manifestando su gloria a través de su palabra. A Él es a quien debemos ver cuando vamos a la Escritura. Solo es posible, hermanos, por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, la palabra no será ya solo texto, no será solo información, porque para poder verle, hermanos, debe haber luz. Si hay oscuridad, no podemos ver. Debe haber luz, debemos ser iluminados, y es el Espíritu Santo quien ilumina en nuestros corazones para que podamos verle a Él por medio de su palabra. Morando Él en nosotros, ilumina nuestro corazón. Así que este hombre se voltea para ver, pero nosotros esta mañana al oír su voz debemos verle también. Si no hay luz, hermanos, quizás se podría simplemente oír una voz, pero no le vemos. Y por tanto no podríamos conocerle. ¿Cuántas personas se acercan a la Escritura sin el Espíritu Santo? Y obviamente leen cosas acá y incluso podrían entender lo que se está tratando de decir de una forma superficial en el mero texto o la palabra, pero no conocerían al Señor, no podrían verle porque necesitan y necesitamos todos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Cristo no sería formado en nosotros. El Espíritu Santo toma de la palabra de Dios y nos llena de su verdad, hermanos, nos llena de Cristo, escribe sus palabras en nuestro corazón. Y si la palabra es Cristo, ¿a quién está escribiendo entonces el Espíritu Santo en nuestro corazón? A Cristo. De nuestro corazón sale todo lo que hacemos. Y si lo que está escrito en nuestro corazón es Cristo, ¿cómo van a ser nuestros actos? Como los de Cristo. Debemos acercarnos entonces, hermanos, con la actitud correcta para ver su gloria. Acercarnos con eso en mente. Me acerco para relacionarme con una persona. A eso me acerco a la Escritura, para relacionarme con mi Señor, para oír su voz y para poderle ver y conocerle. Así que Juan se gira y ve todo un escenario allí. Al ir observando, él va dando cada vez más detalles, y aunque lo primero que menciona son los 7 candeleros, vemos claramente que él no se queda allí en los 7 candeleros, no se queda describiéndolos a ellos, sino que rápidamente pasa a quien es el centro de la escena, a quien está en el centro de la visión, y obviamente sabemos que ese es nuestro Señor Jesucristo. El centro de la imagen es Cristo, el centro de nuestra vida y el centro de la iglesia es Cristo, hermanos. Todo lo demás en esta escena gira alrededor de Cristo. La iglesia está presente allí, pero el centro es el Señor. Lo primero que Juan menciona es que ve entonces esos 7 candeleros de oro. Y en el versículo 16, él habla allí de que hay en su diestra, o tiene él en su diestra 7 estrellas. Son estos versículos, hermanos, los que nos muestran que la iglesia está presente allí en la escena, porque en el versículo 20 del capítulo 1 nos va a decir que esos 7 candeleros son las 7 iglesias y que las estrellas son los ángeles de las iglesias, pero no son ángeles celestiales. Al hablar de ángeles se refiere a mensajeros en la iglesia. Y recordemos que esa palabra ángelos en griego en otros lugares se utiliza para hablar de mensajeros humanos, personas, seres humanos que están llevando el mensaje de Dios. Así que en esta parte de la escritura, esas 7 estrellas está hablando de personas que han sido puestas en las iglesias para llevar el mensaje de Dios. Él le va a decir, por ejemplo, en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y empieza a hablar de las obras de la iglesia en Éfeso y de sus problemas, pero le está escribiendo entonces a aquel a quien fue puesto para llevar el mensaje a cada iglesia, para guiarla, a los pastores de esta iglesia, a los ancianos de esta iglesia, quien fueron puestos allí para guiar a la iglesia. Les está diciendo, la iglesia está desviada en esto, es correcta en esto, pero está mal en esto. Ustedes son los que deben estar atentos a esto. Le escribe al ángel de cada iglesia, al mensajero, al hombre que fue puesto allí o a los hombres.
que fueron puestos allí por Él para llevar el mensaje. Así que es escrita a quienes el Señor prácticamente está llamando para que rindan cuentas. Así que estas referencias, hermanos, se refieren a la iglesia aquí en medio de esta visión. Recordar que es una iglesia que por la persecución, la dureza y la hostilidad recibida, siente que no hay paz, que no hay para dónde ir, que no hay forma de avanzar. Se ve un panorama oscuro y difícil y muchos son tentados a abandonar. Hermanos, ¿usted ha visto hoy escenas en su vida? ¿Tiene alguna situación que le hace pensar que no hay para dónde ir y que el panorama es oscuro? ¿Que no tiene dónde recibir respuesta y consuelo? Esa revelación que está viendo Juan aquí es precisamente para que él la divulgue a la iglesia, a una iglesia atribulada y presionada para desalentarlos, para que desistan del caminar con el Señor. Y Él se revela entonces de esta manera para alentar a esa iglesia y mostrarles que la fuerza, hermanos, la sostenibilidad, el brillo, el poder para poder ser luz en medio de esta oscuridad, el poder para poder estar firmes y avanzar y perseverar para la iglesia viene de su Señor, quien está en medio de ella. Es Cristo glorificado, como lo vemos acá, pero en medio de su iglesia. Hoy Cristo está glorificado y ya no está en relación con la muerte, ya no está en relación con el pecado, está en relación con la gloria y la victoria y está en esa forma en medio de su iglesia. Así que, hermanos, es un aliento para nosotros saber que no somos una iglesia ni somos miembros que estamos solos, débiles, desprotegidos, sino que somos una iglesia fuerte y poderosa y que vencerá porque su Señor ha vencido. Cuando Juan voltea, no ve un escenario caótico y de confusión. No ve un escenario oscuro, sino todo lo contrario, ve un escenario lleno de luz. Hay lámparas, hay estrellas, hay un rostro que es el de Jesucristo que brilla como el sol. Es un escenario lleno de luz, hermanos. Hay claridad en la imagen. No es algo que parecía ser, sino que es. Hay mucha luz para poder ver con claridad. Y esa claridad, hermanos, es una imagen de esperanza para nosotros. Debemos ver el escenario de esa forma. No estamos en un escenario caótico. No estamos en un escenario desesperanzador. Estamos en un escenario lleno de esperanza. Porque la victoria para la iglesia está asegurada por Cristo. Esa es la realidad de la iglesia de hoy, hermanos, de nosotros. Cristo está en su gloria, pero no es un Cristo apartado, alejado, que no tiene conocimiento de lo que está sucediendo en la vida de su iglesia y de los miembros de su iglesia. Él es un Cristo cercano en medio de su iglesia y como veremos la imagen también evoca, hermanos, que no es incierto el tiempo que durará esa relación. No es incierto. No podemos pensar cuándo se acabará. ¿Usted es iglesia? Su relación con el Señor será para siempre, porque no depende de nosotros, depende de Él. Es una relación de pacto, como la que deberían ser las relaciones de los matrimonios. Una relación de pacto que es para siempre. Y gracias a Dios depende de Él, que sabe realmente lo que significa un pacto. Será hasta el final, hermanos, y eso es esperanzador. Juan habla de los candeleros de oro y esto nos traslada de inmediato ¿a dónde? Al tabernáculo, ¿verdad? Allí estaba el candelero de oro, el candelabro de oro. En el lugar santo, allí es donde se encuentra y ese candelabro es la única luz que brillaba dentro del tabernáculo, en el interior, para que el sacerdote pudiera realizar bien su tarea. No había otra luz. Y pudiera adorar correctamente. Él debía tener luz y la luz venía de ese candelabro. En Apocalipsis 2:1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro,
dice esto. Se menciona de nuevo allí los candeleros y las 7 estrellas. Hermanos, cuando Jesús va a hablar a las iglesias, lo primero que dice es que Él es quien sostiene a los mensajeros y Él es quien está en medio de la iglesia, y por eso la iglesia tiene luz para poder realizar la tarea para la cual fue enviada y puede adorar correctamente, porque en oscuridad no podríamos hacerlo. Pero ahora tenemos luz. El sacerdote no podría hacer su tarea dentro del tabernáculo. Recuerden que eso estaba cubierto por 4 capas de pieles y de tela. No habían ventanas, allí no entraba luz. La única luz era la de Cristo e iluminaba perfectamente para que ellos pudieran hacer su tarea dentro del templo. Estos elementos, hermanos, son una metáfora de la luz, pero no son luz. La luz es Cristo. Es su carácter. El carácter de Cristo es ser luz. Él es luz. Él no tiene la luz, Él no posee la luz, Él es la luz. Y al hablar a las iglesias les está diciendo, si desean hacer bien su labor, si desean adorar correctamente, necesitan de mí, porque yo soy la luz y estoy en medio de ustedes. No somos una iglesia que no tiene fuerza para hacer lo que fuimos enviados, porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, no tendríamos la fuerza para llevar un mensaje celestial como el que llevamos. Somos sus hijos, hermanos. Somos un cuerpo de luz. Y nuevamente, no es luz propia, pero sí somos luz en el mundo. Debemos atender ese llamado. Mateo 5, 14 al 16 habla de que nuestra luz debe alumbrar para que las buenas obras nuestras sean vistas por los hombres. ¿Y qué hagan? Glorifiquen a nuestro Padre. Glorifiquen a Dios. Hermanos, la luz debe alumbrar nuestro corazón primeramente. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primero debemos ser iluminados nosotros, ver su gloria, y de esa forma somos luz, y esa luz nuestra debe alumbrar ahora hacia afuera, hermanos, para que todos glorifiquen al Padre. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder? Hermanos, si usted ya creyó, ya tiene luz y podrá ir viendo la gloria con mayor claridad. Él no tiene que esperar años para poder ir y hablar de la gloria de Dios, para poder manifestarla a través de sus obras. Debemos ser luz donde somos puestos. Los chicos acá, ¿a dónde van ustedes entre semana? Los niños, ¿a dónde van? ¿A dónde va Samuel? Al colegio. ¿A dónde va Ángel? Al colegio. ¿A dónde va Deiner? ¿Y también estudia? Va a un lugar a estudiar, o no sé si lo hace virtual, pero hace una actividad entre semana. ¿Y a dónde van ustedes, hermanos? Al trabajo, a las oficinas, a los lugares donde desempeñan sus labores. Nosotros debemos ser luz donde somos puestos, hermanos. No somos puestos allí solamente para obtener beneficios para nosotros. En un colegio, en una universidad, en un trabajo, nosotros somos luz allí. En nuestras familias, primeramente. Evangelizamos de esa manera. Ese es el modelo del Señor. Estamos hoy recibiendo luz, estamos hoy escuchando su voz para que veamos su gloria. Y ahora Él nos dice, de lunes a viernes o a sábado, vayan a sus diferentes lugares y muestren mi gloria, la que están viendo. Manifiéstenla. De esa manera evangelizamos. Decían en el congreso, ¿recuerdan? En el de marzo, estamos toda la semana en el trabajo, ojalá llegue el sábado para poder ir a evangelizar. Y en el trabajo no hablamos con nadie del evangelio. Es allí donde debemos ser luz. Eso significa, hermanos, que debemos andar, obrar, reconociéndolo en nuestra vida como quien Él es, nuestro Rey, y obrar conforme a su sabiduría. Debemos conocerle. Y a Juan, hermanos, se le está diciendo, escribe, ¿qué le dijo
el ángel, ¿o qué le dijo acá el Señor? Escribe lo que ves, lo que ves. Así que para manifestarlo hay que ¿qué? Hay que verlo. No solamente oír sus palabras, sino verlo a través de ellas. Debemos ser iluminados primero. Conocerles que nos vamos haciendo uno con Él. No es solo adquirir información de Él. Hermanos, acompáñenme a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor allí así: y revestido del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre. Él viene hablando acerca de esto, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es el conocimiento pleno? Que ya no haya nada de mí en mí, sino que todo lo que hay en mí sea Cristo y todo lo que hay en todos mis hermanos sea Cristo. Y ese es el conocimiento pleno. Ese es el conocimiento pleno, donde, como hablábamos ahorita en la Santa Cena, ya no hay división, ya no hay griego ni judío, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno, porque todos somos ¿qué? Cristo. Ya no es Diego, Ramiro, Andrés, Antonio, Carol, ya no somos esos, es Cristo. Y todo lo que la gente vea en nosotros es Cristo. Ese es el conocimiento pleno. Debemos conocerle, hermanos. Dice que debemos renovarnos hasta ese conocimiento pleno, y que ese conocimiento es pleno, es que ya no haya sino uno solo, y es Cristo. Cantábamos esta mañana que la tierra se llenará de la gloria de Él. Y eso significa que ya no habrá personas que no le crean, sino que estará llena de solamente creyentes, personas que han sido transformados completamente a la imagen de Dios. Conocimiento, hermanos, conocimiento es que mis actos cada vez son más como los de Jesús, porque Él está actuando por medio mío. Si Jesús no está en nosotros, no podemos ser luz, porque la luz es Él. La luz de los candeleros provienen de aquel que está en medio de ellos. Él es la luz. ¿Y cómo se da esa luz? Él debe ser luz en nosotros, y ahora nosotros manifestamos esa luz a los hombres. Ahora Juan se va a centrar entonces en hablar. Yo me centré un poco más que Juan en los candeleros, pero quería hablar de la luz. Juan se va a centrar, hermanos, en los detalles acerca de quien está en medio de los candeleros, y es Jesús. Y cada detalle habla de su carácter y habla de su gloria. Lo primero que dice Juan es, versículo, ¿dónde estoy? 12, sí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué dice? Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es lo primero que menciona Juan allí. Hermanos, todo inició con una voz, pero ahora Juan ve de quién es la voz, y lo que ve es maravilloso. Daniel 7:13, ¿recuerdan ese texto? Allí habla de uno que venía hacia el anciano de días. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, no venía de la tierra, es celestial. Venía uno como un hijo de hombre, similar a los hombres, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Jesús se identificó a Él mismo en su caminar acá con sus discípulos como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él se identificó como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Juan 6:53-54, Él habla de comer su carne y beber su sangre, y dice que el que no coma la carne del Hijo del Hombre, y después dice, y habla refiriéndose a su propia carne.
Él se identifica como el Hijo del Hombre. Esa identidad se refiere, hermanos, a uno que no es humano completamente, o que venga solamente desde la humanidad, sino que es divino, pero que viene en humanidad y viene como hombre. Juan dice, es uno semejante al Hijo del Hombre. Juan dice que es uno semejante a aquel que él conoció y que se dio, tenía ese título, el Hijo del Hombre. Uno semejante a aquel a quien él conoció con ese título que es Jesús. Es uno como aquel que yo conocí y del cual doy testimonio, que aunque era Dios, lo veíamos como uno de nosotros. Así luce este que está en medio de los 7 candelabros, pero es diferente. Luce como Él, pero me parece que no es Él. Hay una confusión, pareciera allí en Juan, porque habla de cómo o semejante. Luce como Él, pero no es como yo lo recuerdo. Juan, recuerden que fue muy cercano a Jesús. Él lo vio en la transfiguración, él fue uno de los primeros que vio la tumba vacía, él lo vio crucificado, él lo vio ascendiendo. Así que Juan logra identificar que a quien ve es uno que se parece a su Señor, que es semejante a su Señor, uno como el Hijo del Hombre, pero lo está viendo glorificado y en medio de la iglesia, ya no como él lo recordaba. Él lo vio como el Hijo del Hombre por fe, pero ahora lo está viendo en esa visión manifestado de esa misma forma y lo está viendo como un hijo o como el Hijo del Hombre. Hermanos, eso nos habla de la deidad de Jesús, de que aunque fue visto como hombre, Él es Dios. Es de quien Daniel habló y quien tenía toda autoridad, y no hay duda de eso, que aunque es Dios, hermanos, es cercano a los suyos, y de eso habla que Él sea el Hijo del Hombre. Daniel 7:14 hablaba, como lo leímos, de uno que es como un hijo de hombre y que tiene dominio absoluto y que tiene poder absoluto, y es Jesús, que con poder y autoridad absoluta no es distante, tiene todo el poder, tiene todo el dominio, no necesita de nosotros, pero se hizo como uno de nosotros. Es cercano, no es lejano, es cercano a nosotros. Por eso, hermanos, ver la gloria de Él y ver lo cercano que es a nosotros a pesar de su gloria y de su grandeza y de lo pequeño, insignificante que somos nosotros, y además los rebeldes que hemos sido contra Él, es poder apreciar el gran amor que Él tiene para con nosotros, que podría destruirnos y debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Que aún hoy, hermanos, cometemos pecado y somos rebeldes ante Él. Que aún hoy en nuestro corazón hay cosas que amamos más que a Él, pero Él es cercano y se hace como uno de nosotros. De eso habla ese título, uno que es superior, que es divino, pero se acercó haciéndose como uno de nosotros. La designación Hijo de Hombre para Jesús significa tanto que es humano como nosotros, un hijo de Adán, y que es el Mesías prometido también, y que el Altísimo le dio autoridad y gobierna sobre su reino por medio de su poder, de su soberanía, pero también por medio de su humildad, la cual demostró viniéndose, haciéndose uno como nosotros y yendo a morir en la cruz por nosotros, hermanos. En la cruz es donde se observa esa gloria con mayor plenitud hasta ahora para nosotros. En medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre. Es maravilloso ver esto, hermanos, porque no es un Jesús glorioso, maravilloso, majestuoso, pero orgulloso y distante, ajeno o indiferente a la situación de su iglesia. No, es un Jesús glorioso, majestuoso, potente, pero cercano y que está en medio de los suyos, que conoce su dolor, que conoce las pruebas que pasa su iglesia y cada uno de los suyos en medio de sus circunstancias. Ahí está Jesús glorioso, sosteniéndonos, hermanos. Es un Dios cercano, es un Dios amoroso, no es un Dios distante y despreocupados. Nosotros, débiles, insuficientes, con necesidades, limitados,
Pero el gran yo soy, haciéndose partícipe de esas mismas limitaciones de lo humano, viene para rescatarnos a nosotros. Es presentado de esa forma acá, hermanos, para que pueda o para que quede muy claro que es el mismo Jesús que Juan conocía, con quien él caminó, aquel a quien él vio morir y lo vio resucitado y lo vio ascender. Es él, pero ahora se manifiesta en su gloria para nosotros, no apartado, sino relacionado con su pueblo, con los suyos. Hermanos, Jesús sigue estando presente. Él les dijo: me voy, pero no los dejaré solos. Él no nos ha abandonado, aunque la situación muchas veces nos hace pensar a nosotros lo contrario, ¿no es cierto? En medio de la dificultad y en medio de situaciones difíciles, pareciera y llegamos a sentir que Dios no está ahí. ¿Qué dice después de esto? Versículo 13: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan va viendo más detalles y puede observar más detalles de Jesús y los escribe. Acá nos habla de su ropa, hermanos, que también habla del carácter de Jesús, porque recuerden que la ropa habla del carácter de la persona, de quien Él es, de su posición. Si nosotros vemos a una persona con uniforme de policía, sabemos cuál es su labor y además su uniforme emite o transmite autoridad y respeto. Jesús está vestido, hermanos, y siempre que se habla del vestido se habla de identidad, porque recordemos que la ropa identifica a las personas. En ese caso, o sea, los uniformes, porque aquí para nosotros la ropa identifica a las personas, si es de marca o no, y le damos más valor al que tiene ropa de marca. Pero aquí estamos hablando de los títulos, esa identidad, y en este caso está vestido Él y habla de la dignidad de Jesús, de su autoridad y de su distinción. En la cruz, ¿recuerdan? Él llevó todo nuestro pecado. ¿Y qué pasó allá? Él fue desnudado, Él fue despojado de su ropa. Su ropa fue repartida entre los custodios, entre los romanos. Hermanos, el estar desnudo es un símbolo de humillación que refleja indignidad. ¿Recuerdan desde la caída en Edén? La desnudez habla de vergüenza y representa indignidad. En Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez es un reflejo del pecado del hombre. Habla de que el hombre quedó desnudo espiritualmente por su pecado. Y es Dios quien lo viste. Él vistió a Adán y a Eva de su desnudez, los cubrió. Y Él es quien nos cubre a nosotros de nuestra desnudez. En la cruz Jesús, llevando nuestro pecado, está desnudo. Se hizo pecado por nosotros voluntariamente, entregándose para ser humillado, para ser avergonzado por su desnudez, y representaba eso, que estaba llevando todos nuestros pecados. Pero acá está vestido. Y es un contraste también, hermanos. Acá lo que está hablando es que ya no tiene esa relación con el pecado y ahora es digno. Ya no tiene relación con el pecado, sino que ahora está en gloria. Ahora está en relación con la dignidad y con la majestuosidad. Una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por un cinto de oro. Hermanos, los sacerdotes en Éxodo se vestían similar a como se describe acá, pero no tenían todos los elementos. Acá no están, ¿se acuerdan todos los elementos que habían allá en Éxodo? Todos los colores en la túnica. Todas esas cosas y todos esos colores eran elementos que representaban la figura del carácter de Cristo. Pero acá ya no son necesarios, porque aquí está Cristo y está lo real. Él es ese sumo sacerdote, hermanos, que aún hoy, estando en gloria, en medio también de su iglesia, intercede por nosotros, que entró en el lugar santísimo con su sangre, que fue acepto ante el Padre, quien está en el lugar santísimo, pero que también está en medio de su iglesia.
Pero también algunos lo asocian con un atuendo real, no solamente de sacerdote. Y es probable que tenga más esa connotación, porque hermanos, lo hemos venido viendo. Él está anunciándose como un rey que viene en victoria. Jesús está siendo presentado como un rey victorioso, en gloria, y es la forma en la que vendrá en su segunda venida. Ya no como intercesor, sino como soberano. Cuando Él ya esté con su iglesia y la iglesia glorificada, ya no será intercesor, sino seguirá siendo rey soberano para su iglesia. Así se presenta acá. Y el cinto de oro en su pecho habla de ese reinado. Ese cinto habla de su dignidad. Ese cinto habla de su autoridad y de la reverencia que debemos tener delante de Él, de lo exaltado y de lo puro de su reinado. Todo esto, hermanos, todo lo que sucede en el mundo está bajo su autoridad. Y todo hombre deberá rendir cuentas a esa autoridad de Él. Él es quien determina los límites de todo. Señoras, bueno, yo me imagino que los señores también acá les ha pasado alguna vez, pensaría, que han puesto a calentar o a hacer un chocolate y se les derrama. ¿Por qué sucede eso? Hay unos límites allí dentro de la física que fueron determinados por Dios, en los cuales ese líquido herve a cierta temperatura. Eso lo determinó Él. Hermanos, cosas tan sencillas como esas, ahí está Dios presente. Él pone límites a todo. El agua herve y no herve igual que la leche. Pero porque Dios determina todos esos límites en cuanto a lo físico. Si el chocolate se le regó, hermana, eso lo determinó Dios, porque Él determinó cómo funcionaba ese líquido con la temperatura. Él determina todo y Él es soberano. Hermanos, cuando la naturaleza se sale de sus límites, Él también es quien lo permite. ¿Y cuánto desastre causa una naturaleza saliéndose de los límites de Dios? Pero no es una naturaleza que se sale de los límites de Dios por rebeldía, sino porque es el mismo Dios, como en el diluvio, que muchas veces ejerce juicio sobre los hombres. Esa soberanía, hermanos, nada sale de su control. Nosotros estamos bajo esa soberanía, pero ahora ya no es una soberanía para juicio y condenación, sino que es soberano para salvación y relación con su iglesia. Sigue, hermanos, aproximándose a más detalles y ahora pasa a hablar de su apariencia física, y esa descripción de su apariencia apunta nuevamente a descripciones de su carácter. Por eso una palabra recurrente en estos versículos, ¿cuál es? ¿Cómo? O semejante a. Todo el tiempo la está diciendo, y toda esa descripción, aunque revela aspectos de su carácter, un aspecto no es separado del otro. Recordemos, en cuanto a Dios, Él ama y su amor es eterno. Un atributo está ligado al otro. Y de la misma manera, aquí las cosas que se están presentando de Cristo, una está ligada a la otra. La palabra, el discernimiento, sus ojos como llama, que lo ven todo. No están desligados de la espada de dos filos. Todo tiene que ver, porque Él es un solo ser, es un conjunto. No podríamos separarlo. Así que los veremos de esa manera, pero todo es un solo conjunto, hermanos. Así que este Rey soberano que gobierna con verdadera sabiduría debe ser digno de ser oído y actuar conforme a su sabiduría. ¿Qué se aconseja cuando un anciano habla y da un consejo? Que se oiga lo que él está diciendo. Es una persona que ha vivido, es una persona que ha pasado por muchas cosas y que si está dando un consejo es porque ya conoce cuáles pueden ser los resultados de lo que otra persona está viviendo, porque lo ha vivido o porque lo ha visto, y se debe atender su voz. Aquí se viene a hablar entonces de su cabeza, de su cabello. Dice allí, después de hablar de las ropas, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus cabellos y su cabeza como blanca, y habla de ese rey, pero ahora en su cabeza no hay corona.
Pero las canas hablan de una corona de honra, por Proverbios 16:31. Dice que las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Esta corona de honra describe aspectos de este rey, un rey que siempre ha caminado por la justicia, es recto y debe ser respetado, debe haber reverencia ante él, debe ser oído porque él habla con sabiduría y es una sabiduría pura. Su cabeza y su cabello blancos como blanca lana o como nieve. Habla de respeto y de sabiduría. Es una descripción que también se da en Daniel 7:9. O esta mañana, ¿cuál leímos? 7, ¿verdad? ¿O 10? 10. En Daniel 7:9, allí se describe a un anciano de días y la descripción que vemos es muy similar a esta. También cabellos blancos. También habla de unas llamas de fuego allí. No están relacionadas directamente con los ojos, pero habla de una descripción muy similar. Daniel describe al anciano de días y está describiendo al Padre. Y acá esa misma descripción se le da a Jesús, y esto habla nuevamente de la deidad de Jesús. Él es Dios, Él tiene la sabiduría del Padre, son uno. Así que habla de un rey con experiencia y que es maduro. Hermanos, Jesús es eterno. No es una figura de que Jesús, ¿no es cierto? Cuando Juan lo ve allí con canas, no es una figura de que a Jesús le pasaron los años y que ahora está canoso. Es una figura que habla de la sabiduría de Él. Es un rey que gobierna con sabiduría y que es digno de ser escuchado. Cuando un anciano habla y da un consejo, debemos oírle, hermanos. Merece respeto. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que escuchamos más el consejo del mundo, ¿no es cierto? O de nuestro propio corazón, de nuestro propio razonamiento, y no atendemos el consejo de nuestro rey que habla con sabiduría perfecta y pura. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hermanos, vivimos un escenario contrario a este. Hoy el día el anciano más bien se ve como un estorbo, porque estorba ¿con qué? Con los afanes que yo tengo, con las metas que yo tengo. Y entonces este hombre o mujer, que incluso es mi padre o mi madre, se vuelve un estorbo para mis metas. Cuando el rey habla, él debe ser oído y debe ser tenido en alta estima y debe ser respetado. Pero nosotros muchas veces, por estar en los afanes también de lo mismo, de nuestras metas, nuestros objetivos, menospreciamos, ¿no es cierto?, esas canas y esa sabiduría. Pasa lo mismo que con los ancianos entre nosotros. Nuestros afanes nos hacen menospreciarle. Esa blancura también habla, hermanos, de la pureza de esa sabiduría. No es contaminada por razonamientos impuros. Así que su iglesia debe honrarle y la forma es oyendo su consejo. Está en medio y su sabiduría es la sabiduría de Dios, hermanos, es la del anciano de días. Debemos honrarle y manifestarle para que sea honrado. ¿Cómo presentamos nosotros a un rey que debe ser escuchado, oído y honrado y obedecido si nosotros no escuchamos su consejo y no caminamos de acuerdo al consejo de él? ¿Cómo puedo presentar yo a este rey? ¿Cómo le digo a las personas que él debe ser adorado y hago cosas contrarias a lo que digo? No ayuda. Si nosotros mismos no le honramos, no actuamos, no vivimos como si él fuera nuestro rey, ni tampoco actuamos bajo la sabiduría que él ha manifestado, sino que andamos conforme a nuestros razonamientos, es muy probable que la gente no crea que nuestro rey es un verdadero rey, a quien debemos respetar y honrar. Es muy común, hermanos, que se nos presenten verdades acerca de cómo debemos vivir, pero que elijamos algo diferente porque consideramos el engaño que se nos presenta y que vamos a obtener más si sigo ese otro consejo, haciéndolo de la forma en que creo que me están aconsejando, o más bien
creo ese consejo que me están dando, es hacer lo mismo, hermanos, despreciar el consejo de Dios por el afán de lo que yo creo importante. El afán de lo que yo creo importante. Es común encontrarse, hermanos, con ese tipo de respuestas. Hoy no puedo, tengo cosas que hacer. Hay cosas más importantes. Hay sabiduría en todo lo que Él determina. Pensar, por ejemplo, en el tema de las estaciones y ver cómo los árboles quedan completamente desnudos de sus hojas. Pero nuevamente viene la lluvia en primavera y el polen se esparce por medio del viento y nuevamente los árboles vuelven a tener sus hojas y se vuelven verdes. Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría que guía a la iglesia. Esa es la sabiduría que está en medio de nosotros como iglesia, hermanos. Así que, aunque es un Dios temible, poderoso, infinitamente sabio, todo eso obra para el bien de nosotros como iglesia. Ojos como llamas de fuego. Y acá vemos entonces una descripción que ya no nos suena a algo común. Quizás las canas de pronto es algo común, pero llamas de fuego, sus ojos como llamas de fuego. Incluso, hermanos, podría ser algo intimidante. De hecho, no sé si han visto los perritos. ¿Cuáles son esos perros? Los de los ojos blancos, los lobos siberianos. Nada más esos ojos blancos y que se queden mirándolo a uno directamente, a veces ya uno como que dice, tranquilo, perrito. Intimidan. ¿Cómo serán unos ojos como llama de fuego, mirándonos directamente a los ojos? Una mirada intimidante, hermanos, sus ojos como llama de fuego. Y bueno, hermanos, eso allí nos muestra, ese cómo, nos muestra obviamente que no eran realmente llamas de fuego, pero su mirada era penetrante, su mirada era ardiente, su mirada era como fuego, luminosa. Incluso puede ser, hermanos, una mirada que se siente uno desnudo delante de esa mirada. Y es que es así, porque esos ojos como llama de fuego hablan de la omnisciencia de nuestro Señor. Él lo ve todo, no escapa nada a su mirada, no escapa nada a esa mirada profunda, no es una mirada superficial, es una mirada que penetra hasta el corazón de nosotros. Así que, hermanos, ese cómo nos muestra que siguen siendo aspectos de su carácter. Los ojos tienen que ver con el mirar y se refiere a cómo Él ve las cosas y hasta dónde Él puede ver. Su omnisciencia, Él todo lo conoce. Él conoce lo que hemos hecho, Él conoce todo lo que hemos dicho, pero también lo que hemos pensado y no hemos dicho. Esas cosas que quizás uno desearía decirle a alguien, no, y como que quedan solamente ahí, pero Él las conoce. Él conoce eso también. No hay nada oculto a la mirada de Jesús. No hay nada que suceda y escape a su mirada. A veces hablamos con hermanos, de cómo nos daría vergüenza quizás quedar mal delante de alguien, ¿no es cierto? Es que si yo no voy a la reunión del domingo, ¿qué van a decir los hermanos? Da pena que se den cuenta que no fui. Preferimos dar una excusa a veces para no ir, antes que quedar mal, decir una mentira antes que quedar mal, pero no nos da vergüenza con aquel que lo ve todo. Todo. Él lo conoce todo, hermanos. Él no desconocía lo que estaba pasando con su iglesia. Él no desconoce lo que está pasando en la vida de cada uno. Él no desconoce su situación difícil, su enfermedad, su sufrimiento. Él no es ajeno a esos dolores. Él conoce todo esto, hermanos, y está ahí en medio de nosotros. Pero su mirada de fuego, aunque es una mirada que podríamos pensar que también consume por lo fuerte de su mirada, es una mirada que quema, que consume, es una mirada que para su iglesia tiene otra connotación y es que nos purifica. Porque esa mirada ve nuestro pecado, ve lo malo de nuestro corazón, Él va hasta allá, lo que nosotros no podemos ver, y lo purifica, lo limpia, actúa en favor de nosotros como iglesia. Ya no actúa para consumirnos con esa mirada.
¿Recuerdan la mirada de Jesús a Pedro? No fue una mirada que lo consumió, fue una mirada que claro, él lloró amargamente, porque lo primero que nosotros vemos es esa mirada que causa ese temor y esa tristeza por ver nuestra maldad. Él reconoció su maldad delante de la santidad, pero después es confortado y su impureza es quitada. Su impureza es quitada. Hermanos, esa mirada actúa en favor de nosotros. Él escudriña todo, nada escapa, y aún así me ama porque me purifica a mí como parte de su iglesia y limpia mi maldad. Hermanos, esto debería hacerme consciente entonces de su amor para conmigo, porque Él conoce mis obras. En estos días, lo hablé el viernes con mis hermanos que nos reunimos, vimos el escándalo que se armó por el tema de la escena que se presentó en los Juegos Olímpicos en la inauguración. ¿No es cierto? Una escena allí que parecía, ellos dicen que no fue la intención, pero parecía simular el cuadro de Da Vinci, de la Santa Cena. Obviamente ellos no están criticando el cuadro, si lo están haciendo con esa intención, ellos están criticando a Cristo, al cristianismo, porque el cristianismo ellos sienten que les ataca. En realidad queremos ayudarles, pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos no están criticando a Da Vinci, están criticando al cristianismo. ¿Y qué pasó con el cristiano? Inmediatamente se levantaron voces y debería haber castigo para esta gente y Dios debería castigar. Y señalamos de una vez con dureza. Pero hermanos, si no hubieran hecho esa escena del cuadro de Leonardo da Vinci, nada más la presentación que estaban haciendo ya no es una ofensa contra Dios. Sus vidas no son una ofensa contra Dios como la viven, pero aún más allá, mi vida, yo, cuando Diego Ramírez actúa como Diego Ramírez, no ofende a Dios. Bueno, Dios no se ofende, pero digo, ¿no son actos de rebeldía contra Dios? Así que hermanos, pedimos juicio cuando vemos ese tipo de cosas, pero si queremos juicio deberíamos pensar que eso debería empezar por nosotros mismos. Pero Él nos ama y ahí es donde vemos su amor. Merecíamos el mismo castigo que estamos deseando para ellos, igualito, no diferente ni menor, igual, pero no viene ese castigo para nosotros, porque Él nos amó. Eso debería a mí hacerme sentir gozo y deseo de amarle también a Él. Cuando se trata de nuestro pecado, hermanos, queremos que Dios no nos observe, que no lo tenga en cuenta, pero a veces cuando se trata de otros, sí queremos que haya juicio, que se haga justicia, y más cuando el acto es contra mí. ¿Qué debería hacer la iglesia con estas personas? Ser luz, lo que hablamos al principio. Eso es lo que debe ser la iglesia. Este no es el tiempo del juicio, es el tiempo de la salvación. Para eso vino Cristo, para salvar y mostrar su amor. El juicio vendrá porque Dios es un Dios de juicio y de ira. Pero deberíamos anhelar que las personas le conozcan y conozcan su amor. Así que hermanos, esto debe hacernos conscientes de su amor, lo que decía. Le vemos su gloria, vemos su grandeza y tememos porque nos reconocemos pecadores y dignos de merecer toda esa ira sobre nosotros. Pero después Él nos toma y nos dice, no temas porque yo te he redimido. Y allí nosotros somos conscientes entonces de su amor. Eso es ver la gloria plena. Si nos quedamos solo en ver la grandeza y lo duro de Él y su ira y quedamos en el temor, nos quedamos en la mitad del camino. Ver su amor y que Él nos ha redimido y nos ama es ver su gloria completa. Porque Él no es solamente ira, Él es amor. Y para nosotros ahora es amor. Ya no es ira. Esos ojos como llama de fuego son una mirada de juicio, pero para su iglesia es una mirada que purifica. Y es bueno que Jesús pueda vernos, hermanos, de esa forma, porque si Él no nos mirara de esa forma, no habría limpieza para de nuestras impurezas. ¿Le duele su impureza, hermano? ¿Le duele su pecado?
quisiera que no estuviera allí. Jesús viene con su mirada, que es como llama de fuego, para quitarlo de ahí, para limpiarle su corazón. Imagínense entonces, hermanos, el amor de Jesús. ¿Cuántas cosas sabe Él de nosotros que otros no saben? Y que si supieran nos condenarían inmediatamente, porque así somos. Pero Jesús tiene una mirada apacible y dulce para nosotros, una mirada de fuego que limpia precisamente esa maldad, que nos ama. Para el no creyente es juicio. El hombre cree que se esconde de Dios y que Él no puede ver su maldad, pero a Él no le escapa nada de lo que el hombre ha hecho, y habrá juicio para aquellos que no crean, porque Él es fuego consumidor. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, hermanos. Dice aquí la escritura también después de los ojos. Si los ojos hablan de su mirada, sus pies hablan ¿de qué? De su caminar, de su andar. De su andar que es estable, que es firme, que no tambalea. Es un andar que es un andar en justicia, porque su justicia es recta y perfecta. Su camino ha sido siempre un camino de justicia, no de injusticia. Dios no es un justo y camina rectamente. No se mueve según las circunstancias, no se mueve según las emociones, como si nos pasa a nosotros. Lo que Él ha determinado es firme, y Él ha determinado salvación para su iglesia. ¿Creemos eso? Eso es firme. Hay salvación, ya no hay condenación para el que ha creído. Hay perseverancia para su iglesia, perseverará hasta el final. Hay gloria para su iglesia, así será. Hay herencia para su iglesia junto con Él. Esos pies de bronce brillante hablan de juicio también. Hablan de pisar con firmeza. Hablan de una justicia que pisa con firmeza. Habla de poseer. ¿Recuerdan que el texto que dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo? Habla de poseer. Él poseerá y pondrá bajo sus pies a todos los enemigos de Él, a todos aquellos que quisieron separar a su iglesia de Él, como pasó en Edén. Separaron al hombre y a la mujer de Dios. Eso fue lo que hizo la serpiente. Como siervo que brama por las aguas. Lo que busca es separarnos de Dios. Ese es el enemigo que va a ser puesto bajo los pies, hermanos, los pies de Cristo, que son como bronce bruñido, refulgente. Es como esa fuente allá en el tabernáculo, ¿recuerdan? Que fue hecha de los espejos de bronce de las mujeres que los trajeron de Egipto. Es para que nos veamos en esa justicia de Él, en esa rectitud, y podamos también ser limpiados de nuestra, ¿cómo se dice? Bueno, de que no somos rectos. Inrectitud. Bueno, no sé si me inventé una palabra, creo que sí existe. No somos rectos. Vernos en la rectitud de Él nos lleva a que nosotros podamos encontrar el camino. Pero los pies de ese bronce para el impío, para el no creyente, serán pies que hollarán, que pisarán. Apocalipsis 2. Apocalipsis 14, 19 al 20. Dice lo siguiente: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ustedes se imaginan? Sangre hasta los frenos de los caballos, como 1,5 metros y 600 estadios. ¿Cuánta sangre? Los enemigos de Dios bajo sus pies, los enemigos de Cristo bajo esa justicia firme y recta, pero no para nosotros. Para la iglesia es para que podamos ver su rectitud y caminemos en rectitud, que seamos corregidos en la firmeza de Él. Gloria en medio de la iglesia, para bendición, para santificación, para bien. Eso habla del amor del Señor. Aquellos que quieren acabar con su iglesia, que es su cuerpo, recibirán este trato, hermanos. ¿Usted siente que su pecado lo aparta de Dios? Al menos yo siento eso, y es así. El pecado quiero que
hacerme entender. Obviamente no pierdo ese estado que ya tengo con Dios, pero nosotros sentimos, a veces incluso decimos, siento que Dios se alejó. Soy yo porque estoy en pecado el que me ha alejado. Pero ese enemigo será hollado por Dios, por Jesús. Él hollará y pisoteará todo aquello que ha buscado alejarnos de Dios. Ya no tendremos ese problema porque todo eso será puesto bajo sus pies. Es para bendición nuestra, hermanos. Voz como estruendo de aguas, una voz potente y de autoridad que hará callar cualquier otra voz que estemos oyendo. ¿Oye voces usted que le dicen que haga esto o que haga lo otro y que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios? Hermanos, la voz de Él será como estruendo de aguas. Cada vez irá callando esas voces. Escuchaba a un hombre comentando acerca de esta parte, que fue a las cataratas del Niágara, y pareciera que hay una oportunidad de uno hacerse detrás de las cataratas, y dice, no nos podíamos oír los que estábamos al lado uno del otro por el estruendo de las aguas cayendo. La voz de Dios, la voz de Jesús apagará todas esas voces y ya solamente oiremos la de Él. Eso es para el bien de su iglesia, hermanos. Una espada en su boca. Ya vamos a terminar, hermanos, me queda solo una hojita. Una espada en su boca. Su palabra penetra y discierne y saca a la luz lo profundo de nuestro ser. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Muchas veces hacemos cosas que salen de nuestro corazón y no conocemos la razón real del por qué lo hacemos. Pero Él con su palabra va mostrando nuestras intenciones. Nosotros no sabemos muchas veces por qué hacemos las cosas. A veces hemos hablado aquí en un estudio que empezamos, leemos la escritura, oramos, pero no nos preguntamos por qué, y muchas veces es por amor a nosotros mismos y no por el Señor. Pero Él con su palabra discierne las intenciones de nuestro corazón y nos muestra realmente lo que hay allí. Eso es bendición para nosotros, porque nosotros no podemos llegar hasta allá, pero su palabra llega hasta allá. No somos entregados al engaño de nuestro corazón, que se ha llenado de cosas, oyendo voces ajenas. Cristo viene con su palabra, nos traspasa y muestra lo que hay en Él. No somos dejados para que andemos de acuerdo a nuestro corazón engañoso, que dicta las decisiones nuestras, sino que nuestro corazón es iluminado para que cambiemos nuestro caminar. Rostro como el sol. No hay una luz que pueda eclipsar la luz del sol. Allí está el candelero, los 7 candeleros. Allí están las estrellas y hablamos de que eso era luz. Pero Cristo, su faz, es la luz del sol. Y eso, hermanos, eclipsa la luz de nosotros. No somos luz nosotros. Cuando alguien se para a predicar, no es para que esa persona salga enaltecida. ¡Qué gran predicador! Aplausos. Si eso está pasando, Él es el que está brillando y no Cristo. Debe brillar Cristo. Debe brillar Él. Él debe eclipsar las luces, hermanos. En todo esto que hacemos no brillamos nosotros. Al avanzar es Cristo quien brilla, porque Él brilla como el sol. Y aunque hay 7 candelabros y aunque están las estrellas, en realidad la luz que brilla y alumbra todo es la de Él. Hermanos, ver su gloria es que en nuestro caminar puedo ver todos esos aspectos obrando en nuestras vidas. En el diario vivir veo todo esto obrando. De la forma como lo vimos, es hacerme consciente de que Jesús está en medio de nosotros, glorioso, actuando en favor de su iglesia, la cual ama y por la cual dio su vida, que no está lejano, pero ver su gloria me debe hacer muy consciente de su amor y debemos manifestar su gloria a otros. Israel vio ese Dios con su poder y fuerza ir sobre Egipto, pero al mismo tiempo con su poder y fuerza protegerlos a ellos, a pesar de que ellos eran iguales a los egipcios. Nosotros debemos ver esa misma gloria actuando en favor nuestro, hermanos. Ahora la pregunta, ¿hasta cuándo Jesús estará en medio de su iglesia? Hasta el fin y para siempre. Nada le hará cambiar. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la relación de Dios con nosotros está dentro de un pacto, y un pacto que depende solo de Él. Es un pacto que no se rompe. Aquí se menciona que habían ¿cuántos candeleros?
7. Yo no considero que sea un candelero con 7 lámparas. Yo considero que son 7 candeleros con 7 lámparas. ¿Eso nos da cuánto? 7 por 7, 49. En la Biblia ese número tiene importancia también. ¿Recuerdan que cada 7 años había un año de descanso para la tierra? Y después de 7 años, 7 periodos de 7 años, venía el año del ¿qué? Del jubileo. 49 años allí y el siguiente año era el año de jubileo. ¿Cuánto se contó después de que Jesús resucitó para que ellos recibieran el Espíritu Santo? 7 días de reposo, 7 periodos de 7 días, 49. Eso habla de plenitud, de totalidad, de lo completo, de perfección. De hecho, cuando se celebraba esa fiesta en el antiguo Israel, lo que refería era que la cosecha estaba terminada. Hermanos, esas 7 lámparas allí, con 7 candeleros, 49 candeleros y en medio uno, como el Hijo del Hombre, habla de que la cosecha habrá terminado. Toda la iglesia completa, reunida con Él, para gloria de Él. El tiempo terminado, porque ese 49 también habla de un nuevo comienzo. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés hubo un nuevo comienzo, la iglesia inició y aquí esta escena nos habla de un nuevo comienzo y es la iglesia en la eternidad con su Señor, quien está ya en medio de nosotros, pero estaremos eternamente de esa manera, completos como iglesia, sin que falte uno para gloria de Él. Eso es plenitud, hermanos. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios. Incline su rostro, hermanos, y oremos al Señor dando gracias. Hemos visto su gloria esta mañana. Demos gracias porque si pudimos ver su gloria y somos creyentes, hemos entendido que es para el bien de su iglesia, para el favor de su iglesia, para la gloria de Él, pero para el bienestar nuestro. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Dios, porque nos has, Señor, salvado de nuestra pecaminosidad, de nuestra rebeldía, nos has apartado de ese camino de oscuridad y tinieblas y nos has traído a la luz. Nos has hecho partícipes, Señor, de tu iglesia y nos has hecho partícipes ahora de ser parte del cuerpo tuyo. Estamos en tu iglesia, Señor, la cual camina y obra porque tú estás en medio de ella. Tenemos luz para obrar porque tú estás en medio de nosotros. Tenemos fuerza y firmeza porque tú estás en medio de nosotros. Estamos siendo purificados de nuestra maldad porque tu palabra atraviesa nuestro corazón, porque tu mirada muestra realmente las impurezas que hay en nosotros. Porque, Señor, tus pies, que es tu justicia recta y perfecta, muestra nuestra injusticia y nuestra imperfección. Y podemos vernos, Señor, en tu gloria, caer postrados delante de ti, reconociendo nuestra maldad y que merecemos ser impactados por todo tu poder y toda tu ira, pero tú nos levantas diciéndonos: te he amado, te he redimido y ahora eres parte de nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, de esta manera y que deseemos que otros vengan a conocerte. No es tiempo de juicio, es tiempo de salvación. Es tiempo de manifestar tu gloria para que puedan conocer, Señor, que tú eres un Dios que ama también. Pero debemos hablar que si no hay respuesta a esto, vendrá ira, porque también eres un Dios de ira. Gracias, Señor, porque nos levantas de nuestro temor al ver tu grandeza y nos muestras que hay amor. Eso no implica que ya no somos reverentes delante de ti. Eso no implica que somos irrespetuosos e iguales a ti. Implica que en reverencia ahora reconocemos que nos amas. Y que todo tu carácter, toda tu fuerza, tu poder y tu justicia actúan en favor nuestro. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.